Bueno, aquí estamos en otro encuentro y tenemos la presencia de tres personalidades muy interesantes de la geopolítica: Rubén Darío Busetti, a Eduardo Bior y a Ariel Rolfo, que nos van a comentar un poco, ¿no?, sobre esta cumbre realizada la semana pasada en Kazán, en Rusia, y que la cumbre de los BRICS, y que puede haber marcado, según muchos analistas, un antes y un después en lo que es la geopolítica y la geoeconomía mundial. Un abrazo. ¿Qué tal, Rubén? ¿Qué tal, Ariel? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo les va? Hola, buenas noches. ¿Qué tal, compañeros? Bueno, vamos a comenzar por Rubén. Bueno, gracias por la invitación. Buenas noches. Saludo a todos los compañeros, compañeras que están siguiendo esta transmisión. Un abrazo a Eduardo, a Ariel. Nosotros en IADEG, el Instituto Argentino de Estudios Geopolíticos, venimos siguiendo el tema del BRICS, la trascendencia, la profundidad, digamos, todo lo que va irradiando esta asociación desde su inicio, desde el año 2009. Desde ese momento venimos siguiendo y tenemos uno de los dos departamentos de IADEG que tiene ese nombre, ¿no? El nombre de BRICS. Así que bueno, digamos, seguimos todo el preámbulo de esta nueva encuentro, el 16º de la asociación, fundamentalmente a partir de cuando se desarrolló el 15º encuentro en Johannesburgo, y ahí ingresaron en principio 6 países, de los cuales, bueno, como sabemos, el 31 de diciembre el presidente argentino mandó 5 sendas cartas a los fundadores de esta asociación, diciendo de que, bueno, Argentina no estaba preparado, no era el momento como para entrar, lamentablemente para nuestro país y las posibilidades de crecimiento y de desarrollo y de beneficio a nuestro pueblo, ¿no? Bueno, y el otro país que todavía está en bambalinas es Arabia Saudita, que según se dice está esperando el resultado de las elecciones en Estados Unidos, que entre paréntesis fue uno de los grandes ausentes de Kazán, de este 16º encuentro en Kazán, junto con el presidente de Brasil, Lula da Silva. El ausente fue el príncipe heredero Bin Salman. Y bueno, pero en Johannesburgo, como digo, ingresaron a la asociación con plenos derechos 4 países, que fueron Emiratos Árabes Unidos, Etiopía y la República Islámica de Irán. Cosa que le dio un nuevo volumen y una nueva influencia a la organización, a la asociación a nivel internacional, ¿no? Bueno, yo lo que quería en principio es dar en pocas palabras un marco internacional. ¿En qué momento se da esta presencia del BRICS a nivel global, ¿no? En un momento donde hay una fuerte disputa, una transición civilizatoria, desde un unipolarismo con muchas dificultades de seguir sosteniéndose, y un policentrismo, multipolarismo, como se quiera llamar, que es un conjunto de grupos, un conjunto de países emergentes, cada vez con economías más crecientes, más desarrolladas, que vienen proponiendo un cambio en las organizaciones creadas a partir de Bretton Woods, sobre todo en 1944, y que están pugnando por un nuevo mundo más democrático, más abierto, más inclusivo, y que, bueno, en esa dirección va fundamentalmente el tema del BRICS. Ahora, en este nuevo mundo que se va abriendo paso, no sin dificultades, lo dijo el propio presidente Putin, ¿no? El camino hacia la multipolaridad, dijo él, no es fácil, porque hay una resistencia del bloque duro anglosajón y del unipolarismo. Me estoy refiriendo a los gobiernos de Estados Unidos, del Reino Unido y de Israel, donde de muchas maneras van influyendo en algunos países emergentes, como después vamos a ver
lo que pasó con Arabia Saudita y con Brasil, y con otros países también que están en la puerta de poder ingresar al BRIC, ¿no? Y en este escenario de disputa de transición, todas estas fuerzas unipolares están con una agresividad muy potente, lo estamos viendo en el conflicto en el este europeo, donde están llevando al borde de una confrontación nuclear, también lo estamos viendo en el genocidio que está llevando el gobierno de Israel en Gaza y en el Líbano, y también en las provocaciones permanentes muy graves en el Pacífico Sur, ¿no? En los días que se estaba desarrollando el encuentro de Kazán, el Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó una nueva partida, porque no es la primera, de 2.000 millones de dólares al gobierno de Taiwán. Y lo que mereció, entre otras cosas, además de un discurso de Lai Ching-te, el nuevo gobernante a partir de enero en Taiwán, un discurso muy agresivo, muy mandado, aunque no nombró la palabra independencia, pero bueno, fue en esa dirección. Lo que tuvo una reacción instantánea de la República Popular China que, digamos, llevó adelante unas maniobras militares alrededor del año. Bueno, ese es el escenario donde se desarrolló este encuentro BRIC. El encuentro BRIC se mantuvo, se llevó adelante entre los días 22 y 24 de octubre de este mes, en la ciudad de Kazán, una ciudad muy interesante a la orilla del río Volga, una ciudad que, entre otras cosas, fue distinguida por la UNESCO por la convivencia religiosa. Hay aproximadamente un 50% de musulmanes y un 50% de ortodoxos rusos, y en una convivencia absolutamente tranquila, pacífica, armónica, y bueno, eso mereció esa distinción. Bueno, en esa ciudad se llevó adelante este encuentro con un esfuerzo previo de la Federación Rusa que yo creo que hay que destacarlo, ¿no? Porque se realizaron más de 100 encuentros previos a esta cumbre, que se iniciaron en enero, febrero de este año. En marzo, por ejemplo, se hizo un gran encuentro de la juventud en Sochi, pero también hubo encuentros en San Petersburgo, hubo encuentros en Moscú, en otras ciudades, en Novgorod, distintas ciudades de Rusia, donde hubo encuentros de empresarios, de mujeres empresarias, de temas tecnológicos, deportivos, se hicieron las Olimpiadas BRIC, estudiantiles, bueno, una cantidad, ya digo, más de 100 encuentros, ¿no? Y después el despliegue en los días que propiamente se desarrolló esa cumbre con representantes de 35 países, con 6 organizaciones internacionales, con la presencia del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y entre las organizaciones estuvieron representantes de la Unión Africana, de la ASEAN, bueno, es decir, se nucleó ahí representantes de prácticamente la mitad de la población mundial, ¿no? Es decir, de una trascendencia enorme, cosa que nunca había alcanzado esta dimensión la asociación. Y con el funcionamiento, digamos, bajo la presidencia de los 9 miembros plenos que hoy tiene la asociación. Bueno, algunas conclusiones de estos 3 días. Por supuesto, hubo muchos encuentros bilaterales, conferencias de prensa, las más destacadas, las que hizo el presidente Putin, donde le preguntaron de todo y respondió muy solventemente. Pero yo quiero referirme a 2 encuentros bilaterales que dejó esta cumbre y que me parecen de principal importancia y que de alguna manera marcan la diferencia de lo que está produciendo esta asociación BRIC. Por un lado, el día 21, un día antes del inicio de la cumbre, hubo un encuentro bilateral entre Narendra Modi, el primer ministro de India, y Xi Jinping, el presidente de la República
Popular de China. Hacía 5 años que no tenían un encuentro bilateral y hubo resoluciones muy importantes, fundamentalmente la desmilitarización de la zona de Ladakh en el Himalaya, donde tienen un conflicto histórico los dos países, lo que mereció una guerra en 1962 y algunas escaramuzas violentas también en el año 2020. Bueno, un paso fundamental en esta distensión con la mediación de la Federación de Rusia, con la mediación de Putin, que como sabemos tiene excelentes relaciones con China y también históricas con India. También decidieron en esa reunión bilateral la reanudación de algunos vuelos entre ambos países y el intercambio de estudiantes que estaba suspendido. Esto, digamos, el avance en este sentido es muy importante porque India, China y Rusia es el núcleo central del BRICS. Las fuerzas unipolares lo saben, por eso están permanentemente tratando de o tentar o amenazar con alguna sanción a India. Inclusive en estos días que se estaba produciendo el acuerdo, la cumbre, digo, en Kazán, hubo un asesinato en Canadá y lo acusaban al grupo Sikh, que es una religión india, y lo acusaron de tener algo que ver también el gobierno indio, y lo que mereció la expulsión de algunos funcionarios de India que estaban en Canadá. Es decir, yo digo que de alguna manera o de varias maneras Occidente no participa del BRIC, pero estuvo presente, ¿no? en todos estos tipos de presiones. Bueno, después también me refería a otro encuentro bilateral muy importante entre Erdogan y Pezeshkian, presidente de Turquía y de Irán, donde, bueno, también tuvieron acuerdos muy interesantes en el tema de turismo, en el tema de comercios y también en la condena absoluta de los dos países del genocidio que está llevando adelante el gobierno de Israel en la Franja de Gaza y en el Líbano principalmente. Y la amenaza que significa esa ofensiva y de que se regionalice la guerra involucrando también a las dos potencias nucleares más importantes, que es Estados Unidos y Rusia. Bueno, en ese acuerdo, en ese encuentro bilateral denunciaron ambos presidentes esa situación. También en el encuentro los BRIC elaboraron un proyecto, el cual fue aprobado, de una nueva categoría de miembros BRIC, que es una especie de sala de espera para, digamos, ser socio pleno de la asociación. El nombre que son socios BRIC, el nombre que se le dio a esa categoría, entre los cuales hay 13 países que se van a incorporar en los próximos días. No quisieron darlo como confirmado, pero se tiene la lista de los países que van a incorporarse de nuestra región, Bolivia y Cuba, y después varios países de África, como Nigeria, como también Argelia, Uganda y 4 países muy importantes del Asia, del ASEAN, Vietnam con más de 100 millones de habitantes, Indonesia con cerca de 300 millones, Malasia, es decir, países de una gran trascendencia, una gran influencia en la región y que van a significar un peso muy, muy determinante en los nuevos BRICS, ¿no? Indonesia es el país con mayor población musulmana, así que bueno, ahí está la trascendencia de esto. Hubo un documento final en base elaborado y firmado por todos los 9 miembros, con algunas cuestiones trascendentes, ¿no? Por ejemplo, el apoyo a Naciones Unidas, el apoyo a la regulación de la inteligencia artificial. El gobierno ruso propuso una bolsa de cereales para controlar y poder, digamos, tener una distribución en base a la soberanía alimentaria y poder socorrer y poder ayudar a los países más necesitados.
¿Qué es lo que dejó, me parece? Esto es lo más importante, lo más sustancial del encuentro, ¿no? Por un lado, quedó demostrado por un documento que elaboraron, es decir, muchos de estos encuentros que yo mencionaba al principio, estos 100 encuentros previos que hubo representantes de cada uno de los gobiernos del BRICS, denominados Sherpas, ¿no? Digamos, las personas, digamos, de confianza de los gobiernos que participaron en estos encuentros y que después elaboraron informes para que sean evaluados por los presidentes y las autoridades, los primeros ministros, etc. Y uno de esos documentos lo elaboró el nuevo Banco de Desarrollo. El nuevo Banco de Desarrollo, como el Fondo de Contingencia, fueron creados en la sexta cumbre en Fortaleza en el año 2014. Fueron de las decisiones más importantes que tomó el BRIC en toda la historia. Pero en ese documento del nuevo Banco de Desarrollo quedó demostrada algunas dificultades para armonizar y lograr coincidencias en algunos temas que algunos observadores lo daban por hecho unos días antes de la cumbre. Me estoy refiriendo a la creación de una nueva moneda, me estoy refiriendo al Bridge, que es un sistema de pagos alternativos al SWIFT. Bueno, eso no ocurrió. Lo que hay que aclarar acá es que todas las decisiones en el BRICS se deben tomar por consenso. Es decir, no hay votación, no hay decisión por mayoría. Si todos no están de acuerdo, las decisiones no se toman. Eso tiene un doble registro, ¿no? Por un lado es una debilidad porque traba y dificulta el avance más rápido de las decisiones. Pero por otro lado marca una diferencia fundamental con los países unipolares, porque lo que está diciendo es que el propio funcionamiento del BRIC es un funcionamiento democrático, es un funcionamiento donde predomina la persuasión por sobre la imposición, ¿no? Así que bueno, tiene esa doble mirada. También surgió del BRIC un tema muy interesante. En los días previos al BRIC se hizo una cumbre de ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de Cooperación de Shanghái en la ciudad de Islamabad, en Pakistán. Y lo que se avanzó en esta cumbre BRIC fue el entrelazamiento entre las dos instituciones. Por un lado la organización y por otro lado la asociación BRICS. Y eso redundó en una vinculación, en una armonización de las tres, un entrelazamiento de los tres corredores de conectividad. Me estoy refiriendo a la nueva ruta de la seda, impulsada por China, la Unión Económica Euroasiática, que es la vinculación norte-sur desde Rusia hasta India, y la ruta denominada del Ártico. Me parece que ese también es un dato muy importante que va marcando la influencia que va teniendo el BRIC a nivel internacional y lo que esto va significando digamos, la unidad, en la vinculación del continente euroasiático. Otra de las cosas que surgieron también de esta cumbre es la potenciación de lo que se denomina la doctrina Primakov. Primakov fue un estratega brillante ruso, fue presidente por pocos meses antes de la llegada de Putin al gobierno, y además fue asesor de Putin durante muchos años, pero fue a principios de los 90 el creador de esta visión, esta doctrina que después llevó su nombre, de la integración de Rusia con China y con India, lo que se conoció en esos años como el RIC. Bueno, de alguna manera ahora este RIC fue potenciado en esta cumbre con la incorporación de Irán, que pasó a formar parte de este núcleo más concentrado, de este núcleo más con mayores convicciones en
en el BRIC. Dos cositas antes de ir avanzando hacia el final, sobre el nuevo Banco de Desarrollo. Me parece que, como decía en un momento, hubo muchas expectativas que de esta cumbre salieran resoluciones, sobre todo en el marco económico y financiero, que por otro lado son fundamentales, ¿no? Es decir, si acá no se avanza rápidamente hacia un nuevo orden financiero internacional, una nueva arquitectura financiera, va a ser muy difícil alcanzar la paz, va a ser muy difícil solucionar problemas como el hambre, la desigualdad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me parece que eso es central. Pero, de todas maneras, las presiones que hay de los países unipolares es muy importante sobre muchas economías de los países que participan en el BRIC. Podría decir que salvo Rusia y China, los demás países están sujetos de alguna u otra manera a esta presión. Por lo tanto, las resoluciones del nuevo Banco de Desarrollo son dificultosas, son bastante trabajosas, inclusive los créditos que otorga el nuevo Banco de Desarrollo, un 75% de ellos se otorgan en dólares, cosa que nos va mostrando que si bien el objetivo es avanzar hacia la desdolarización, los pasos que hay que dar son bastante complicados, complejos, no se puede hacer de un día para otro, y me parece que una de las estrategias, tanto de Rusia como de China, dentro de los BRICS, es poder ir avanzando sin confrontar con los países que representan el bloque unipolar. Me parece que eso es un tema de discusión, es un tema de debate, va a seguir trabajándose, porque bueno, los tiempos son acuciantes, los problemas son enormes, los riesgos de una guerra nuclear son inminentes, desde ya que mientras el BRIC no se institucionalice, no tenga estatutos de otra forma, bueno, las decisiones deberán seguir tomándose por consenso, ¿no? Algunas conclusiones que por lo menos a mí se me ocurrieron. Me parece que la cumbre fue un éxito total, más allá de estas limitaciones que comenté. Fue un éxito total. Hoy es una realidad la presencia del BRIC y el impulso hacia un nuevo mundo, un nuevo orden mundial alternativo. Me parece que desde 1955, de la reunión de Bandung, nunca hubo un intento tan serio de modificar las organizaciones establecidas por Estados Unidos, por el Reino Unido a partir de la Segunda Guerra Mundial, de democratizar esas organizaciones, y me parece que los BRIC están en ese rol, ¿no? Creo que las perspectivas son de desarrollo. Ahora viene una etapa no sencilla. La nueva presidencia pro tempore a partir del 1 de enero pasa a la República Federativa de Brasil. Bueno, sabemos el rol que jugó Brasil en esta cumbre, lamentablemente, produciendo un veto en contra de Venezuela y Nicaragua, que no solo fue en contra de Venezuela y Nicaragua, sino también en contra de los propios BRICS, ¿no? Eso lo dejó bien claro el presidente Putin en la conferencia de prensa donde le hicieron esa pregunta y dijo, bueno, yo tengo excelentes relaciones con Lula, pero no comparto esta decisión. Venezuela es un país que está luchando por su independencia y no merecía esto. Además, con todos los antecedentes de Venezuela, lo que hizo Venezuela en la presidencia de Chávez, lo que ha impulsado la integración regional. Y bueno, y esta decisión de Brasil lamentablemente va en contra de esa dirección. Por supuesto que hay muchas cosas que la explican, tanto la situación interna del Partido de los Trabajadores y del propio Lula dentro de Brasil, como también intereses internacionales, la presencia y el poder que tiene dentro de la política exterior brasileña Itamaraty. Bueno, es un tema por ahí que lo dejaría un poco más para el debate, ¿no? En definitiva, una cumbre de enorme trascendencia,
que va a impactar en las relaciones internacionales, que ya está impactando, y evidentemente la angloesfera lo sintió y movió sus piezas, ¿no? No solo en la influencia probable con el gobierno de Brasil, sino que también con el gobierno de Arabia Saudita, porque justamente en los días, el día 23 creo que fue, en medio de la cumbre, Bin al-Salman recibía en Riad, la capital de Arabia Saudita, nada más y nada menos que Anthony Blinken. Así que bueno, ahí se ve las tenazas y la presión para evitar el desarrollo de los BRIC, porque bueno, claro, lo que más les duele, lo que más les preocupa es el avance de los BRIC en el sentido de la desdolarización, ¿no? En definitiva, una cumbre muy exitosa con esta tónica, ¿no? A mí me hacía acordar este proceso que están viviendo los BRIC con esa famosa frase de Deng Xiaoping cuando decía cruzar el río palpando las piedras, ¿no? Es decir, ir de a poquito avanzando sin que nadie quede afuera, armonizando todas las opiniones e ir trabajando en esa dirección. Yo creo que en esta próxima cumbre, ahora viene la cumbre del G20, va a haber una bilateral entre Xi Jinping y Lula, y seguramente va a estar en medio de esa conversación el tema de Venezuela, y bueno, esperemos que la diplomacia china pueda hacer algo para que próximamente Venezuela integre el BRIC, que sería un dato muy importante no solo para Venezuela, sino también para Cuba y también para los BRIC. Venezuela tiene el 17% de las reservas mundiales de petróleo, o sea que sería un espaldarazo enorme para esta asociación. Muchísimas gracias, Ramiro. Bueno, informativamente es imposible agregar algo al completísimo informe que ha dado Rubén. Muchísimas gracias, Rubén. Realmente nos pusiste todas las cartas sobre la mesa. Me parece, personalmente, al menos lo siento así, no sé el compañero Ariete cómo lo ve, es que lo que nos queda a nosotros como comentaristas, digamos, de tu exposición, es señalar algunas cuestiones de perspectiva. De información es imposible añadir o agregarte algo. Sobre eso quiero decir dos o tres cosas. En primer lugar, yo en estos días las cosas, tanto lo que publiqué como el programa que hice el viernes pasado sobre la cumbre de BRICS, los titulé La prudencia guía el crecimiento de BRICS. O sea, como vos terminaste con la frase de Deng, yo creo que ante las diferencias de desarrollo, las diferentes circunstancias entre los miembros de BRICS, las dificultades de integración y de articulación de los cinco nuevos miembros que entraron este año, o 4 en realidad, porque Arabia Saudita no terminó de entrar. La decisión justamente del grupo RIC, como lo llaman ahora, Rusia, India, Irán, China, ha sido la de la prudencia. Es decir, mejor vamos a tratar de consolidar lo que tenemos antes de pegar grandes saltos para adelante. Y ahí se presentan, ahí juegan las distintas estrategias de internacionalización. Yo tengo algunas las tengo claras, otras no las tengo claras. Eso lo aclaro a priori y lo pongo a discusión. La estrategia china de internacionalización es la de construir redes. Es decir, si yo avanzo en el lazo con otro país o con un determinado grupo de países, cuando surgen obstáculos
producto de las situaciones y de los desarrollos internos de esos países, no choco, armo una red más amplia. Entonces, al armar una red más amplia, los conflictos internos que pueda haber en uno u otro país o los conflictos binacionales quedan relativizados y pasan a jugarse dentro del contexto de BRICS. Yo doy un ejemplo. Es decir, por ejemplo, yo antes de la cumbre de BRICS tenía, y lo expresé, que el conflicto entre Egipto y Etiopía por la construcción de la represa en el Nilo Azul, iba a repercutir adentro de la cumbre de BRICS. Probablemente se haya tratado, seguramente se ha hablado, pero quedó subsumida en el contexto de la cumbre. Es decir, nadie se percató. Es decir, quedó ahí. Entonces, las situaciones que se plantean, en el caso, vos hablabas del viaje de Xi Jinping ahora a Brasil para la cumbre del G20. Yo no sé si va a mencionar la cuestión de Venezuela, y te lo digo sinceramente, porque China tiene un problema mucho más importante, y es que ahora en noviembre el Congreso brasileño tiene que decidir si entra a la franja y la ruta. Y eso es estratégicamente para todos nosotros, para todos, es un vuelco mundial. Por más de que el gobierno brasileño tenga más de la mitad copada por la derecha, de que la mayoría de los estados y municipios han quedado en manos de la derecha, de que el PT sea tan efectivo como una manteca en la sartén. Es decir, no, lo que le importa a China es juntar un ingreso de Brasil a la franja y la ruta. Entonces, eso es una. La otra es la construcción de internacionalización por parte de Rusia. Vos lo mencionaste, la doctrina Primakov. Es decir, Rusia lo que hace es consolida bloque, y en base a la consolidación de ese bloque va avanzando. Y además desarrolla una estrategia que en principio es una estrategia de lucha por la hegemonía y por el poder mundial. Es decir, la expansión de Rusia en África, sobre todo en el Sahel, pero también en África Central, tiene que ver con eso, tiene que ver con abrirle un segundo frente al imperialismo occidental. Ahora, ¿cómo lo hacen? Es decir, Irán, tengo la impresión, ahí ya voy mucho más a tientas, tengo la impresión de que Irán está concentrado en su problema en Asia Occidental, lo cual es absolutamente lógico y comprensible, y yo haría exactamente lo mismo. Es decir, en un conjunto tan preocupado en que los occidentales le levanten las sanciones, de que se reanude el programa nuclear en ese sentido, pero al mismo tiempo no puede ni quiere abandonar su posición como líder del eje de la resistencia. Entonces tiene que balancear entre las dos cosas. Mientras que India tiene una posición muy ambivalente. Por un lado, Asia, el interior de Asia, le da la primacía a su relación con Rusia. Hacia el Índico, respeta a rajatabla su alianza militar con los Estados Unidos. Y financiera y tecnológicamente no quiere cerrarse la puerta ni de Estados Unidos ni de Europa Occidental. Entonces es un permanente bailar entre tres banquitos donde cualquiera que se le caiga se tumba la política india y se rompe.
Yo creo que esos son, digamos, las cuestiones que hay que tener en cuenta para el proceso de BRICS. En el caso de Arabia Saudita, para mí, yo creo que ha primado más que una reflexión político-electoral ante lo que le pasó a Rusia con sus depósitos en Occidente. En Arabia Saudita ha primado el miedo por lo que le pueda llegar a suceder con sus inversiones y depósitos en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Y además se lo deben haber hecho sentir. Eso con seguridad. Por eso, digamos, yo creo que no se van a alejar definitivamente, porque para Arabia Saudita y los Emiratos del Golfo, es decir, tanto Qatar como Bahrein, todos ellos, entonces esa banda de señores feudales sentados en el petróleo, han entendido perfectamente que les conviene mucho más ser amigos de Irán que sus enemigos, porque nunca le podrían ganar una batalla a Irán, en cambio siendo amigos pueden beneficiarse de las inversiones chinas. Sí, eso lo han entendido, entonces están en esa posición. No creo que se alejen mucho más de esto, y hasta es posible que Arabia Saudita, si hay un gobierno republicano en Estados Unidos, se anime a firmar el ingreso formal a BRICS, porque es un gran negocio para Arabia. Eso es lo que más o menos yo quería decir, el tema de los modos, eso me parece muy importante. Yo creo que como conclusión lo que se puede inferir de la reunión de Kazán es que BRICS se ha convertido fundamentalmente en una asociación euroasiático-africana. Es que donde América Latina cuenta poco y nada. Y no creo que vaya a contar. Es más, en el caso de Brasil no es por disculpar el copamiento de la derecha, ni es por disculpar los tejes y manejes de Celso Amorín, pero hay que tener en cuenta una reflexión básica de la estrategia subimperial de Brasil desde antes de que fuera independiente, desde la época en que fue allí el rey de Portugal. Es decir, Brasil necesita, para mantener la unidad de su territorio, hacer política en 4 frentes al mismo tiempo. Hacia el Atlántico Sur, mantener una buena relación hacia el Caribe, mantener una buena relación en la Amazonía y mantener una buena relación en la Cuenca del Plata. Y mientras Argentina no se decida a entrar a BRICS, Brasil no va a dejar entrar a nadie más, porque se produciría un desbalance si Venezuela entra como asociado, como socio de BRICS. Y están Venezuela, Cuba y Nicaragua, sería el foro BRICS para América Latina, sería un foro caribeño. Y eso le desbalancea completamente la política a Itamaraty. Yo creo que no van a dejar entrar a Venezuela hasta que pueda entrar a Argentina. Por un lado, bueno, agradecido a la invitación. Es muy difícil, si era difícil para Bior agregar algo después de lo que dijo Rubén, que fue muy completo, bueno. Pero bueno, esto es un proceso, o sea, lo que ha ocurrido en Kazán es, en cierta medida, hay que verlo, no con la visión occidental de que debía pasar todo en esta reunión, pero sí ha sido una reunión cualitativa, ¿no es cierto? Se han dado una serie de eventos, empezar a agrandarse el staff de países plenos y una serie de definiciones, además de todos los países que están en la cola para entrar, lo que termina
generando que esa plataforma supranacional de países tenga una potencialidad presente, pero fundamentalmente futura, ¿cierto?, en lo económico, en lo comercial, en lo financiero, en infraestructura, que se está armando. Esto hay que verlo como un proceso en evolución. Y si uno proyecta hacia futuro, bueno, evidentemente el fiel de la balanza, a no ser que medie algún hecatombe, ¿no es cierto?, el fiel de la balanza va inclinándose para el lado de este bloque multilateral de países, ¿cierto? Lo que estamos viendo también que un término que usamos muchas veces, que fue acuñado justamente por Graham, creo que es el nombre, el apellido, del conflicto que se está dando entre China y Estados Unidos, él acuñó un término, dice la trampa de Tucídides, ¿no es cierto? La trampa de Tucídides es referido un poco al historiador griego que dice, bueno, en las guerras eso lo que detonó la guerra, dice, es el surgimiento de una nueva potencia, y la potencia hegemónica terminaron las guerras del Peloponeso, y un poco eso yo creo que es una de las cosas que más grafica lo que está aconteciendo actualmente, donde el viejo orden unipolar de posguerra fría, pero básicamente es el poder atlantista y el poder de las élites, ¿no?, que hay dentro de esos países, ¿no es cierto?, que tienen una incidencia casi determinante, por lo menos lo tuvieron durante la globalización, lleva a que la única forma de detener esto es lo que yo llamo una doctrina de contención, pero de contención con conflicto. Van a tratar de tenerlo acotado lo más posible, pero es muy difícil que puedan detener este proceso. Por eso se habla un poco del nearshoring, que en la última reunión de Davos dice no shoring, ¿no es cierto?, que es la relocalización de todas las empresas occidentales en territorios mucho más manejables, en particular en Estados Unidos. Y el gran perdedor de todo ese proceso va a ser en gran medida, y lo está haciendo, Europa. En particular la Europa continental, porque no nos olvidemos que el atlantismo estuvo gobernado en las últimas décadas, o posguerra fría, básicamente por el poder anglosajón. Y en ese esquema es que se está desarrollando toda esta disputa entre países, donde dentro de los BRIC habría que diferenciar un poquito, que tiene que ver un poco con lo que decía Eduardo en su alocución. No es totalmente homogéneo. Cada país, pues son países importantes, tienen sus estrategias geopolíticas, sus intereses y sus condicionamientos, donde claramente los que apuestan a un mundo multipolar, podríamos decir que el núcleo es Rusia y China. Ellos no tienen alternativa. Mientras que ahí hay países como India y como Brasil, que tienen una visión más de ampliar su multilateralismo, de tener una buena relación en ambos lugares, teniendo el pie un poco en cada lugar. Por eso vemos, como decía Georg, o sea, India tiene alianzas militares con Estados Unidos, se habla, así como está el collar de perlas de la ruta de la seda, de la ruta marítima de la seda china, se habla del collar de diamantes de India. O sea, India tiene desde hace mucho tiempo esa confrontación con China, en particular por cuestiones limítrofes, pero también va a ser económica, pero lo auspicioso es justamente ese entendimiento que hubo entre China e India por cuestiones de limítrofes, la desmilitarización. Eso le va a dar o va a quitar un grado de problemática que podía surgir. Importante, porque son dos países, se calcula que India en un corto plazo se va a convertir en la tercera economía mundial. Eso es algo que han resuelto. Y en el caso de Brasil, un poco más duro lo decía, que lo decía también Fidel Castro. El gran problema de Brasil, que hay un edificio, dice, que gobierna su futuro, que es Itamaraty. Creo que la visión de Itamaraty, muy vista desde su interés como país, ¿no es cierto?, influida, por supuesto, por los poderes de los grandes grupos económicos y con un alineamiento histórico con Occidente,
Bueno, en esta instancia ha, en cierta medida, mediado su relación. No nos olvidemos que Lula también, junto con Kirchner, junto con Chávez, en ese proceso que fue la UNASUR, y le dijeron no al ALCA, eso no fue gratis. Después vino el vuelto y sucesivamente, a través de lawfare, a través de golpes institucionales, Estados Unidos reordenó su patio trasero, y donde Lula tuvo un costo al igual que Dilma Rousseff. Por eso yo creo que los compañeros del Partido Trabalista, ¿no es cierto?, están siendo un poco más cautos, si bien el marco internacional es más propicio para que un poco corten ese lazo con Estados Unidos, el marco regional no es tan propicio como lo era en esa época para avanzar. Entonces, en función de equilibrar sus intereses y en función de un multilateralismo, de no permitir, digamos, jugar tanto de un lado, más allá que ya está dentro de los BRIC Brasil, creo que parte de eso, y la opinión de Itamaraty, y no quito que haya algo de animosidad también, que entre Lula y Maduro, que haya incidido en que Lula haya aceptado ese consejo o ese direccionamiento de no permitir que entre Venezuela. Más allá que también creo, como dice Eduardo, Brasil, si lograba que entre Argentina, iba a tener mucho más equilibrado el papel latinoamericano dentro de los BRICS. Como eso no ha acontecido, bueno, creo que está tratando de ser prudente. Pero los tiempos de los BRIC hay que verlo en función de lo que son realmente y lo que tienen el 45% de la población mundial, prácticamente la mitad de la superficie, tienen el 25-30% de las reservas energéticas. Un país como China, más allá que si uno mide la economía por el PBI, Estados Unidos es más grande, pero si uno la mide por el poder de compra, es una economía más grande hoy China que Estados Unidos, pero el dato significativo ahí es que la estructura industrial de China hoy es un 300% más grande que la de Estados Unidos, y que de todas las patentes tecnológicas, científicas que entran, ¿no es cierto?, el 60% son chinas. Por eso la tendencia es hacia la consolidación como polo de poder de los BRIC, en particular con el eje chino y ruso, que la economía rusa es mucho más chica que la economía china, pero cualquier región, cualquier grupo de países o cualquier país que quiera tener consolidado su autonomía y su soberanía en sus decisiones, si no tiene poder militar, y esto no es ser militarista, sino ser realista, si no hay poder militar que garantice ese proceso, esos procesos no se pueden consolidar. Y acá lo que vemos de los BRIC, que hay países como China, que ya tiene un gran desarrollo militar, y países como Rusia, que prácticamente a nivel nuclear es levemente superior o equiparable a los Estados Unidos. Entonces, este proceso va a evolucionar con certeza, repito, a no ser que medie alguna hecatombe. Por eso nosotros como latinoamericanos, y en particular desde Argentina, hubiera sido muy importante que nosotros podamos participar, y hay que poner mucho la visión en consolidar una plataforma supranacional sudamericana, donde nosotros con Brasil tenemos que tratar de tener una estrategia conjunta, no para subordinar al resto del continente, ¿no es cierto?, del subcontinente, sino para volver a regenerar eso que fue la UNASUR, que fue una de las mejores experiencias que tuvo la región respecto a su autodeterminación, ¿no es cierto? Así que, bueno, ojalá que se pueda seguir evolucionando, hay que estar con los ojos abiertos, porque esto va a evolucionar en los tiempos que tienen que evolucionar los países, no son los tiempos de las personas, son cosas más lentas, pero a los que nos interesa la geopolítica y su incidencia en la política de los países, lo que está aconteciendo ahora es una época trascendente
que hay que prestarle mucha atención.